Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, qué semana tan intensa he tenido, Dios. Ay, y luego qué brote asmático, Señor bendito. Pero bueno, aquí estoy. Todavía, como veréis, me cuesta un poquito respirar. Pero vamos, tenemos una tarde muy intensa. Y nuestra primera intensidad se llama Cristina Portela, que es profesional de la reproducción asistida en el Instituto Marqués, y vamos a hablar esta tarde sobre un tema que generalmente tenemos muchas dudas, preguntáis mucho, que son los fallos de implantación. ¿Vale? Voy a dar paso a Cristina, que creo que ya anda por aquí, y nos vamos a meter de lleno en el perfil, vuestros comentarios, vuestras dudas. Tanto Cristina como yo las iremos leyendo y les podemos ir dando respuesta a todas ellas. Buenas tardes, Buenas tardes, Rosa, ¿qué Cristina, tal? ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, llevo 10 días muy chungos. Sí, te Verás que me cuesta un escucho. poquito respirar. Bueno, a ver si hablo yo un poquito entonces y te dejo respirar. Sí, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que esta primavera está viniendo muy mal y a los Sí, sí. asmáticos la alergia esta Hay les está afectando mucha mucho, cosita en el duermo aire sentada, que da alergia. ¿Me subes el volumen? tremendo. Y, y de tanto toser tengo unas agujetas No, todo el costado que es que no te quiero. Entonces, bueno, disculparme si en algún momento dado me da un no, acceso de tranquila, tos tranquila. Me vas y ya está, pero diciendo. por lo demás, seguir adelante. Sí. Bueno, Cristina, hoy vamos a hablar de, bueno, pues es un tema que la verdad es que siempre tenemos muchas dudas y que nos preocupa mucho. A mí me llegan muchas veces muchas dudas por privado Ujú, sobre el tema de los sí. fallos de implantación, ¿no? Porque se dan estos fallos, los podemos prever, cómo evitarlos, Ujú. qué acciones tomar cuando se dan. Si nos empiezas a contar un poquito, si quieres, Vale. preséntate Y primero del empezamos. todo, ¿sabes? Y Venga. luego ya empezamos a hablar. Buenas tardes a todos, encantada. Soy la doctora Cristina Portela, soy médica, soy ginecóloga y especialista en medicina reproductiva aquí en Institut Marqués. Y el tema que vamos a hablar hoy un poco con Rosa es de los fallos de implantación. Es un tema que tanto médicos como pacientes volvemos cada vez hablar porque, bueno, como dijo Rosa, es un tema que a veces nos cuesta que nos quede claro. Eh, entonces, bueno, Rosa, si te parece, empiezo un poco explicando y, bueno, vamos viendo Sí, dudas y preguntas que vayan sí. surgiendo. Sí, podemos empezar por qué es un fallo de Venga. implantación y ya de ahí Entonces, vamos a... ¿qué es un fallo de implantación? Aquí ya empezamos, lo que quiero aclarar es que no logramos y no tenemos una definición uniforme o clara para definir realmente lo que es un fallo de implantación recurrente. Entonces, cuando decimos que estamos ante un fallo de implantación, hoy por hoy no es lo mismo para todas las pacientes. Hoy en día los médicos lo que hacemos es en cada paciente pensar cuándo podríamos estar ante un fallo de implantación. ¿Por qué? Un fallo de implantación, ¿cuándo lo vamos a pensar? Cuando una mujer ha hecho varios tratamientos de fecundación in vitro, por lo tanto, ha hecho tratamientos de transferencia embrionaria y no ha logrado esta prueba de embarazo positivo que teóricamente para ese momento ya pensaríamos que ya hubiese logrado el embarazo. ¿Por qué es importante pensar que estamos ante un fallo de implantación o sospecharlo? Porque es el momento que como médicos vamos a decir, no vamos a hacer más tratamientos, no vamos a hacer más transferencias, pero vamos a investigar más. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, por qué este embrión no está logrando implantarse en este útero. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, en una paciente menor de 40 años, ¿cuándo vamos a pensar que hay un fallo de implantación? Cuando ya hemos hecho 3 transferencias de embriones de buena calidad y no estamos logrando la prueba de embarazo positivo. Esto va a ser diferente, por ejemplo, si las transferencias han sido con embriones, lo que llamamos embriones euploides.
embriones que los estudiamos genéticamente. sí, En este caso, no vamos a esperar a tener 3 transferencias de embriones genéticamente normales. Probablemente comencemos a investigar un fallo de implantación cuando ya hemos hecho una o a veces 2 transferencias, ya vamos a empezar a sospechar en un fallo de implantación y lo vamos a hablar con la mujer o con los pacientes a decirles que vamos a investigar más para ver si encontramos alguna otra causa de esta causa de por qué el embrión no se está implantando y no estamos logrando la prueba de embarazo positiva. sí, sí, sí. Eh, en ese no lograr la prueba de embarazo positiva, ¿cuáles son las causas, digamos así, un poco más comunes que vuestros Ujú. estudios, o sea, os ponéis a estudiar Vale. como fallos de Entonces, implantación? en una paciente que ha hecho transferencias embrionarias y no se logra embarazar, es muy importante ver, son múltiples los factores que vamos a evaluar. Entonces, una causa muy frecuente es causa embrionaria, por lo tanto que el embrión no sea genéticamente normal. Entonces, en una paciente que tiene 2 o 3 transferencias de embriones Sí, viables estamos hablando de embriones de buena calidad, embriones de estadio de día 5 de blastocistos, que no logramos un embarazo, vamos a sospechar que puede ser un factor embrionario como una de las posibles causas y nos vamos a poner a investigar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante una mujer, un paciente, es una pareja que nos encontramos en que han hecho varios tratamientos, no logramos el embarazo? Vamos a empezar a investigar. Primero de todo, y algo tan simple como estilo de vida. Vamos a ver el índice de masa corporal de esta paciente. Está comprobado que una paciente con índice de masa corporal elevado, estamos hablando de pacientes con ujú, obesidad, la tasa de implantación mira, desciende. Entonces, con, perdona que haga ¿con una obesidad mórbida o con ya con ya cierta obesidad cierta obesidad? empieza a afectar. Obviamente que a mayor obesidad se vio que la tasa de implantación afecta. Esto no significa que no hagamos el tratamiento porque la paciente tenga un índice de masa corporal elevado, sino que nosotros como médicos tenemos Ya, que, es nuestra responsabilidad decirle a la paciente que si tiene el índice de masa corporal elevado, le vamos a recomendar en ese momento, si no lo hicimos anteriormente, bajar de peso para aumentar esta tasa de implantación. ¿Sí? Otros factores que vale, vamos a ver son hábitos tóxicos. Generalmente son factores que ya evaluamos por ahí en la primera visita, pero en este momento vamos a volver a ver todo para ver si encontramos una causa de por qué este embrión no está implantando. El peso de la paciente, hábitos tóxicos, droga, alcohol, si la paciente es sí, sedentaria, si es activa, todos son factores que vamos a evaluar. Luego ya vamos a ir más ya, específicamente al ciclo que se realizó. Entonces, vamos a ver si la transferencia fueron embriones que se estudiaron genéticamente o embriones que no se estudiaron genéticamente. Si fueron embriones que no se les hizo el estudio genético, el PGT, probablemente le sí, propongamos que en un próximo ciclo sí estudiemos genéticamente al embrión. ¿Mm? Nosotros sabemos que una ya. gran causa atrás de los fallos de implantación son embriones genéticamente anormales. Vale. Ahí normalmente me consultan bastante, ¿no? Me hago el Ujú. diagnóstico genético preimplantacional o el PGTA. No, no me lo hago. ¿Qué crees que es por doble donación? ¿Qué Sí, hago? A a ver, ver, sí, es verdad que los pacientes a veces nos dicen, me lo hago, me lo recomiendas. Esto volvemos, es sí, específico de la paciente. Si una paciente va a hacer su primer tratamiento de fertilidad, si es mayor de 38 años, nosotros solemos recomendar hacer el estudio del PGT, del estudio genético, porque sabemos que a partir de esa edad la mayoría de sus embriones serán genéticamente anormales. Entonces sí que lo recomendamos. En menores de 38
veremos un poco los años de esterilidad, los años que lleva buscando. No es lo mismo una paciente que una mujer sola, que no ha intentado buscar embarazo por su cuenta, o una paciente que tenga una pareja masculina y nos diga que están intentando buscar embarazo ya hace 5 o 6 años. En esta paciente última probablemente sí le recomendemos hacer el PGT, aunque tenga una edad menor de 38 años. Si es una mujer sola que va a hacer un tratamiento con donante de semen, que tenga cariotipo normal, menor de 38 años, en primera instancia no recomendaríamos hacer un PGT, salvo que la paciente lo quiera por decisión electiva. Ante un fallo de implantación, sí vamos a recomendar ya hacer los próximos tratamientos con estudio genético del embrión para estar seguros de que el embrión es sano, ¿sí? Otras cosas que vamos a mirar, Sí. cómo ha sido el ciclo, si ha sido un embrión en estadio 5, si ha sido una transferencia en fresco, si ha sido una transferencia con un embrión congelado. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos transferencias en fresco, eso significa que la transferencia del embrión ha sido en el mismo ciclo que la hemos estimulado. Esa transferencia en ¿Ah? fresco, a veces con la estimulación, los niveles de estradiol, de esta hormona, pueden subir mucho y hacer que cuando hagamos la transferencia del embrión en el mismo ciclo, la implantación no sea buena y falle la implantación por los niveles altos de estradiol. Por eso, por ejemplo, en pacientes con ovarios poliquísticos, que solemos tener respuestas Sí. altas con niveles de estradiol elevados, la recomendación es transferir en diferido. Congelamos los embriones y los transferimos en un ciclo diferente cuando ya los niveles de hormonas están a un nivel basal y normal. Ajá. ¿Hay hay más tasas de fallos de implantación cuando la transferencia es en fresco o en congelado? Que también es otra pregunta Bueno, si bastante habitual. nosotros solemos recomendar específico a la paciente, en pacientes que tenemos una respuesta normal en la estimulación, que los niveles de estradiol se encuentran estables, no muy altos, nosotros cuando vemos que hay muchos folículos en esta estimulación, medimos los niveles de estradiol en sangre y vemos que estos niveles de estradiol son elevados, le vamos a recomendar a la paciente congelar a los embriones y transferirlos en diferido, para que justamente estos embriones implanten y no transferirlos en este ciclo en fresco. Si es una paciente que los niveles de estradiol están bajos porque no tienen una elevada respuesta, sí que podemos considerar hacer una transferencia en fresco. Nosotros eso lo evaluamos en cada paciente y les recomendamos lo mejor en cada caso. Ajá. Cristina, estaba pensando yo ahora, me ha venido a la mente una pregunta que me hicieron hace poco. Cuando hacemos el PGT y como tenemos mayor información cromosómica, también tenemos más información sobre posibles enfermedades en el embrión. Es decir, por ejemplo, en el PGT podríamos detectar ya Sí, un claro. síndrome de Down, por Nosotros ejemplo. con el PGT lo que hacemos es analizar los cromosomas del embrión. Entonces, por ejemplo, Ujú. un síndrome que reconocemos mucho cuando hacemos el PGT es el síndrome de Down, que en este caso lo que vemos en el PGT es que lo normal es tener dos cromosomas de cada uno. En este caso hay 3 cromosomas del 21. Entonces ya sabemos que es un embrión que Sí. tiene síndrome de Down y podemos ver varios otros síndromes y podemos saber que es un embrión genéticamente anormal que o no va a implantar o que probablemente termine en un aborto temprano. Es verdad que el PGT nos da mucha información, pero no siempre está recomendado desde el primer momento. Esto es lo que hablamos anteriormente. Nosotros en Ya. pacientes mayores de 38 años sí que lo vamos a recomendar porque sabemos esto, que la mayoría de sus embriones al final serán anormales y nosotros lo que queremos aquí es darles un embarazo lo más pronto posible y un bebé sano. En mujeres jóvenes, más jóvenes de 38, será cada caso particular si les vamos a recomendar o no hacer el PGT. Ante un fallo de implantación, son pacientes
que tenemos que descartar que no haya un embrión alterado. En este caso sí que lo vamos a recomendar. Eh, y también lo mismo, cada paciente no es lo mismo una paciente, una mujer sola o una mujer que ya lleva 5 o 6 años de esterilidad, que vamos a ya empezar a buscar Ya, otros factores. Eh, sí. Estaba pensando yo en cuando recurrimos a la donación o a la doble donación, ¿no? También hay mujeres o hay parejas que piensan que es interesante hacerse el PGT, pero creo que también hay relación con la posibilidad de perder el embrión al hacerle la prueba. Bueno, a ¿Todo eso ver, es así? cuando hacemos una doble donación, nuestros donantes, las donantes de óvulos, son mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres menores de 34 años, por lo que la relación de embriones sanos y embriones anormales, la mayoría serán normales, pero nosotros a las pacientes siempre les explicamos que las donantes también pueden tener embriones anormales, que si ellas quieren hacer el PGT es selectivo y lo podemos hacer sin Mm, ningún problema. El tema de perder embriones está más que nada en el proceso de congelación y descongelación del embrión. Para hacer el PGT, tenemos dos formas de hacer el PGT. El PGT se puede hacer cuando el embrión llega al día 5, al día de blastocisto. Los biólogos en el laboratorio le hacen una pequeña biopsia al embrión en la parte de afuera del embrión para mandar a analizar el ADN y ver el T genético, el PGT de estos embriones. En este caso, cuando se hacen en día 5, los embriones hay que congelarlos mientras que esperamos el resultado del PGT. Una vez que nos llega el resultado del PGT, los tenemos que volver a descongelar para transferirlo. Y es verdad que cuando hacemos este proceso de descongelar los embriones, puede ser que no sobrevivan al proceso de descongelación. Aquí, bueno, ya vamos a hablar mucho que va a depender del laboratorio, de la clínica. Yo hablando aquí de nosotros, mm, Institut Marqués, claro que nos puede pasar, pero es algo excepcional. Nosotros en general no es normal que el embrión no sobreviva a la descongelación, pero siempre hay un porcentaje pequeño, estamos hablando de un 1% de embriones, que pueden llegar a no sobrevivir este proceso de descongelación, pero no justifica el no hacer el PGT ese pequeño porcentaje. Nosotros aquí en Institut Marqués sí. también lo que estamos haciendo es el PGT en día 3. Entonces, esto hace que no tengamos, nosotros lo que hacemos es, el día 0 es el día de la punción, 3 días después, Sí. cuando el embrión tiene 3 días, los biólogos le hacen la biopsia y llevan al embrión a día 5 y el resultado lo tenemos en 48 Ah, horas, o sea que el embrión en fresco ya tenemos el resultado y transferimos el embrión en fresco con el sí. resultado del PGT. Ah, maravilloso. Tenía una duda porque hace poco me llegó un caso de una paciente que casualmente en doble donación, no, Uh perdona, -huh. en donación de óvulos, pues eh, el, el embrión Aneuploide. dio síndrome de Down. Sí, Sí. pero dio síndrome de Down, ¿no? En una donante de óvulos. Y tenía sus dudas, sí, tenía 3 embriones y seguí haciendo transferencia de los otros 2 embriones. eh, Cambiar de donante o qué pasaría si la clínica en estos casos retira inmediatamente la donante, ¿no? Vale. Yo no supe A ver, responderle a ella. las donantes tienen entre 18, 19 y 34 años. Entonces, en esta edad, la posibilidad de tener un embrión anormal, estamos hablando de alrededor de un 20% según la edad, entre 15 y 25%. Entonces, una mujer Sí, joven puede tener embriones anormales, puede tener síndrome de Down. Entonces, no significa que tengamos que quitar a la donante. Sí, nosotros a las donantes de óvulos, nosotros y en las clínicas de fertilidad, sí las estudiamos previamente, les hacemos el cariotipo, estamos seguros de que tienen cariotipo normal. O sea, ¿qué significa? Que tienen la cantidad de cromosomas normales. Las estudiamos enfermedades genéticas recesivas, o sea, que no sean portadoras de enfermedades genéticas frecuentes. Las estudiamos, bueno, test psicológicos, test de infecciones.
En este caso, sí. Si detectamos que o hay cáncer de mama en la familia o algo que diga que Sí, pueden ser un riesgo, sí que no las aceptamos como donantes. Pero que una donante de embriones anormales sí que puede ocurrir. Nosotros por eso es que a las pacientes que van a ir sí. a donación de óvulos, les comentamos esto, siempre les decimos que las donantes, la mayoría de sus embriones probablemente sean embriones sanos, pero que también tienen la posibilidad de hacer el PGT para estar seguras de que el embrión que transferimos es un embrión euploide. Y aquí es cuando usamos mucho en donación de óvulos nuestro PGT de día 3, porque en el mismo ciclo que estimulamos a la donante, al mismo tiempo sincronizamos a nuestra paciente para preparar el útero para recibir este embrión, la sincronizamos en fresco. Mm. Cuando el embrión llega a día 3, se hace la biopsia y el resultado lo tenemos en 48 horas. Entonces la paciente está tranquila y segura de que el embrión que estamos transfiriendo es un embrión sano, pero es un PGT electivo. Digamos, es una paciente que quiere quedarse segura y tranquila de que el embrión que estamos transfiriendo es un embrión genéticamente normal. Ajá. Es decir, a última instancia tiene la información Exacto. justo antes de hacer la Nosotros, transferencia, con lo cual decidir si cromosómicamente no es transferible, exacto, ya sabe exacto. que no va Nosotros a lo que transferir hacemos un... el día de la transferencia, la paciente viene por la mañana, 1 o 2 horas antes de la transferencia, y en ese Ujú. mismo momento le damos el informe de sus embriones. Imagínate que en el ciclo de la donante tuvimos 4 embriones, le comentamos el embrión número Ah, 1, por ejemplo, es un síndrome de Down, por lo tanto es un embrión aneuploide. El embrión número 2 y el número 3 son genéticamente normales, aptos para transferir. Entonces, en ese caso, los biólogos deciden, si tenemos, por ejemplo, 2 embriones euploides, deciden por el que tiene mayor calidad y el que es morfológicamente mejor, se transfiere ese, y el resto de los embriones se congelan, se congelan los que son genéticamente normales y que llegaron a día 5, y transferimos ese mismo día el embrión sano. ajá, perfecto. Sí, Cristina, volviendo un poco al tema de los fallos de entonces, implantación, aparte nos quedamos de... en qué estudios hacíamos. Entonces, Sí, importante, otros estudios que son muy importantes en esta instancia en pacientes que tienen estos fracasos de implantación es asegurarnos que la cavidad uterina es una cavidad sana. Para nosotros aquí hacemos, por ejemplo, la ecografía 3D. Para nosotros es una herramienta valiosísima porque lo que vemos es una ecografía normal, la que hacemos siempre cuando vamos al ginecólogo, es una sí. ecografía 2D. O sea que al útero lo vemos solamente en un plano. En cambio, en la ecografía 3D logramos ver toda la cavidad y podemos ver si hay una malformación uterina, si hay pólipos o miomas invadiendo la cavidad, y si en este caso Ajá, vemos algo que estaría interfiriendo en la implantación del embrión, podemos indicar una histeroscopia para poder quitar el pólipo, el fibroma, o si sospechamos adherencias, hacemos una histeroscopia para poder ver dentro de la cavidad y quitar lo que hay dentro de la cavidad que pudiera estar interfiriendo con la implantación del embrión en el endometrio. Otros estudios ajá, que hacemos perfecto. importantes, hacemos biopsias y cultivos de endometrio para descartar la endometritis crónica. Ah, Si sospechamos en una paciente con un fallo de implantación, la endometritis crónica es una infección del endometrio. El endometrio es la parte del útero, la parte interna, que es donde se debería implantar el embrión. Si tenemos una inflamación o una infección, este embrión es poco probable que logre una buena implantación. Entonces, cuando sospechamos que puede haber un fallo de implantación, hacemos estas biopsias y cultivos que lo hacemos ambulatorio, es colocar un catéter dentro del útero, se raspan las paredes del útero para obtener muestra y lo mandamos a analizar. Si en el análisis viene positivo para una endometritis crónica, podemos tratar a esta paciente y lograr curar esta endometritis crónica
y luego poder hacer una transferencia exitosa, porque hemos quitado la endometritis del medio. Cristina, estaba pensando, cuando has hablado de una infección, ¿una enfermedad venérea podría impedir Podría, también la sí, sí, implantación? claro. De A repente, ver, mira, al final, ujú, cualquier inflamación o infección que esté ocurriendo en el aparato genital podría alterar el endometrio y para que haya una buena implantación es importante, importantísimo, un buen embrión, pero también es muy importante dónde se va a implantar. Entonces, si tenemos una infección, claro, una inflamación, puede generar mm, fallos de implantación. Por eso nosotros hacemos estos biopsias y cultivos para buscar enfermedades, bacterias que posiblemente podamos tratar antes de continuar transfiriendo los embriones. claro, y pensaba yo también ahora, todo lo que se habla ahora de la baja defensa, la microbiota, la macrobiota, todo eso me imagino que Eh, también de alguna medida, en mayor o Sí, menor grado, bueno, a tiene que estar ver, todo lo que es influyendo, la ¿no? microbiota, claro que es muy importante, pero nosotros siempre hablamos de la evidencia, ¿no, Rosa? De la evidencia fuerte y de la evidencia no Sí, tan fuerte. Eh, por ejemplo, claro, la endometritis crónica sí que tiene una evidencia más sólida y más fuerte que nosotros siempre la vamos a ir a buscar y a intentar diagnosticarla. La microbiota sí sí. es importante y al final en una paciente con fallos de implantación la vamos a ir a buscar, pero no hay evidencia científica tan fuerte para decir que las disbiosis o la alteración de la microbiota realmente sean una causa del fallo de implantación. No significa que no la Sí, tratemos, para nosotros yo creo que un ambiente, un perfil que todavía está en estudio, necesitamos aún más investigación y nosotros, por ejemplo, nos gusta dar probióticos, pero en evidencia científica no está tan respaldada, por lo menos aún en evidencia científica, como por ejemplo hacer una ecografía 3D ya, para descartar una malformación uterina, que eso nosotros es lo primero que vamos, o hacer un estudio genético del embrión para asegurarnos de que sea un embrión sano. Otra, por ejemplo, que muchas pacientes nos piden es estudiar trombofilias, enfermedades autoinmunes, que también sí, la evidencia no está tan consolidada aún. Nosotros sí que estudiamos en pacientes que sospechamos fallos de implantación, vamos a descartar que no haya un síndrome antifosfolipídico, que en este caso, Rosa, el fallo antifosfolipídico, lo que ocurre es que la mujer es más vulnerable a formar trombos y que la sangre no llegue bien a este útero, entonces que no pueda ocurrir una buena implantación. Entonces, si ya, sospechamos un fallo de implantación, tratamos de estudiarla con una analítica, es un estudio de sangre que vamos a medir varias cosas. sí. En un fallo de implantación nos aseguramos, por ejemplo, que tengan los valores de la tiroides normales, si no los vamos a tratar, Eso te iba a decir, buscamos síndromes de sí, antifosfolipídicos, si se diagnostica un antifosfolipídico, la paciente antes de la próxima transferencia la vamos a tratar con aspirina y con inyecciones de heparina para poder evitar esta formación de trombos y que la coagulación ocurra normalmente y que no interfiera con la implantación. Eh, eh, es lo que yo también estaba pensando, es el tema de la falta de algún tipo de vitamina, la tiroides, y todo esto claro, también puede nosotros estar influyendo, ¿no? O sea, o varios factores a la vez totalmente, pueden estar Rosa. A ver, influyendo. ante un fallo de implantación, nosotros tenemos que abrir la mirada y empezar a estudiar a la paciente en varias, hay que estudiar Claro, al embrión, pero también hay que estudiar al útero y hay que estudiar a la paciente, ver que los valores de hormona tiroides sean correctos, ver que la paciente tenga una prolactina adecuada. La vitamina D es verdad que tampoco tiene una evidencia sólida, tan consolidada, pero es algo que ante llegado el momento de un fallo de implantación, es algo que también a veces nos gusta mirar y al final una vitamina D alterada, una tiroides alterada, el tratamiento
es simple y lo podemos revertir antes de continuar haciendo las transferencias. Sí, nos escribe Erika y nos dice, soy paciente del doctor Borja Marqués, el día 12 usted, doctora, creo que me hará la No, histeroscopia. claro, nos vemos, Bueno, pues muchas nos vemos pronto. gracias. Sí, sí, pronto, sí. Doctora, me preguntaba yo, lamentablemente, hasta que no ocurre al menos un fallo de implantación, no nos podemos poner a averiguar a ver qué es lo que lo ha causado. Pero sí me estaba preguntando si, por nuestra parte, antes de ni siquiera tener la idea de quedarnos embarazadas, ¿no? O de tener un proyecto de embarazo, podemos hacer algo como es unos ciertos cuidados, unas ciertas revisiones ginecológicas de nuestro endometrio, para saber un poquito, porque a lo mejor en una de estas revisiones, es que normalmente te dicen a partir de los 35 acude al ginecólogo y tal, y siempre me he preguntado, ¿por qué a los 35? O sea, creo que los 35 que no tengan los 30 o los 27 para que yo pueda ir al ginecólogo y de repente me detecten algo en una revisión a lo que yo ya le esté poniendo remedio, ¿no? O con el endocrino ya me detecten un problema de tiroides que yo estoy trabajando sobre él, o me detecten una falta de vitamina D, una falta de vitamina B. Creo que nosotros también podríamos hacer Sí. por eso, ¿no? Por ir una vez a una revisión ginecológica y decir, no, simplemente quiero ver cómo va toda mi vida, mi vida Totalmente. A ver, reproductiva, ¿no? aquí es importante que, claro, hay pacientes que nos dicen, ¿por qué tenemos que esperar 2 o 3 transferencias para poder investigar? ¿Por qué? Porque al final las cosas hay que hacerlas con criterio. Digamos, no tiene sentido en una primera visita mandar todos los estudios cuando no Una, sabemos por qué los estamos pidiendo. Entonces, por ejemplo, en una paciente que no tiene ningún antecedente de trombosis, que en la familia no hay antecedentes de trombosis, que la paciente no tiene antecedentes de abortos, no le vamos a pedir de entrada estudiar por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico. Pero lo que tú dices muy bien, sí que hay cosas que podemos hacer desde antes, ¿sí? Por ejemplo, sí es verdad que a veces cuando los pacientes vienen del ginecólogo, nosotros aquí en medicina reproductiva les hacemos muchas preguntas que a veces dicen, ah, es que mi ginecólogo no me lo preguntó o no me lo hizo. Entonces, a ver, si una paciente tiene deseos de gestación o sabe que en algún futuro cercano va a querer ser madre, sí es importante hacer una analítica general para ya ir viendo cosas, viendo que no haya anemia, viendo el valor de las tiroides, viendo que estén en rango. Si ya vemos que las tiroides no están en rango, el ginecólogo ya debería mandar al endocrinólogo para antes de empezar a buscar embarazo, tener el rango de la tiroides normal, ¿sí? Si es una paciente que nos dice que es vegetariana o que no tiene una dieta adecuada, buscar que las sí, vitaminas sean correctas o que vayan a un nutricionista para ver que todo esté correcto. Si en la consulta o mismo nosotros vemos que nuestro índice de masa corporal es elevado o que tenemos hábitos tóxicos y estamos pensando en ser madres, sí que o no estamos logrando el embarazo, una medida, a ver, tampoco quiero decir que es fácil, porque tampoco es verdad que hay pacientes que no le es fácil bajar de peso, pero que lo tengan en cuenta, que es una medida que lo pueden hacer por ellas mismas, buscar ayuda en un nutricionista e intentar lograr un peso adecuado, que esto las va a ayudar a tener lograr un mejor embarazo y que probablemente el embarazo sea, la implantación del embrión lo va a ayudar por seguro. Y nosotros, a ver, todo esto que estuvimos hablando de la ecografía 3D, de la endometritis, sí que es verdad que lo hacemos cuando sospechamos un fallo de implantación, pero muchas veces nosotros aquí en medicina reproductiva, ya con la primera o segunda visita, según los antecedentes de la paciente, ya lo empezamos a hacer. Nosotros aquí en la clínica viene la paciente y en general a todas, aunque no haya fallo de implantación, les hacemos una ecografía 3D para ya quedarnos tranquilos de que tenemos una cavidad normal. Si es una paciente que lleva varios años de esterilidad o que ya ha hecho un tratamiento,
puede ser que no hagamos todos los estudios, pero ya empezamos a mirar y va a depender de cada paciente. Pero sí es verdad que no hace falta esperar a 3 fallos de implantación para hacer una ecografía 3D o para hacer cultivos. Eso Claro, sí que lo podemos hacer hasta en un ginecólogo. Bueno, para hacer una ecografía 3D se necesita que el ecógrafo haga ecografías 3D y que el ginecólogo sepa hacer ecografía 3D. Pero nosotros aquí, te diría, Rosa, que le hacemos prácticamente a todas nuestras pacientes la ecografía 3D, haya o no haya sospecha de fallo de implantación, para, claro, claro. para evitar llegar a ese punto y poder tratarlo antes si es que hubiese un pólipo, un mioma o alguna anomalía uterina, un septo o algo que podamos tratar antes de empezar los tratamientos. Estaba pensando yo ahora mismo, doctora, en algún caso con el que me he encontrado que han tenido un índice de masa corporal alto y entonces, bueno, la clínica aconseja, bueno, si quieres que iniciemos un tratamiento, a lo mejor estamos en este mes, ahora mismo de marzo, en el mes de junio o en el mes de julio, necesitas bajar esto de peso. Y entran en una dieta de estas, a lo mejor proteica, agresiva y tal, para que en 3 o 4 meses hemos bajado 10 kilos. Llegamos a la clínica con 10 o 15 kilos menos, justo para embarazarnos. Esa dieta, digamos así, a toda velocidad, y puede afectarnos negativamente en el Bueno, embarazo. claro, Siempre me es una pregunto buena eso. pregunta, Rosa. Aquí hay que separar el tema de sobrepeso y de obesidad. Un lado es, por ejemplo, en pacientes que van a hacer un tratamiento de fecundación propio, no es que nosotros ponemos un límite de peso más Mm, para quedarse embarazada, sino también en pacientes, por ejemplo, que van a entrar en quirófano y que van a hacer una punción, es importante tener un peso bueno, adecuado. Ponemos un límite para seguridad misma de la paciente, porque una paciente con un sobrepeso o una obesidad importante puede ser más peligroso anestesiarla y dormirla. Entonces, en esos casos ponemos un límite de peso por el tema mismo de la cirugía de la punción. Y luego sí es verdad que cuando recomendamos esto que dices tú, de bajar un peso para que logren tener una mayor tasa de embarazo y un embarazo, al final el embarazo será de menor riesgo, las pacientes intentan bajar de peso rápido, nosotros siempre recomendamos que lo mm. hagan con ayuda, al lado de un nutricionista, y no que busquen por internet dieta, porque, como dices tú, puede ser peligroso. Entonces, Sí, o sea, ahora que dicen, solo come proteínas, solo es que yo digo, vale, vale, yo ya voy a entrar en si yo quiero dejar peso, dejar de tomar cierto tipo de alimentos, pero el dejar de tomar cierto tipo de alimentos me puede perjudicar en eso, en bueno, esa implantación claro, a o ver, en ese nosotros caso. siempre vamos a decir que lo más sana que podemos estar y llegar al día de la transferencia, mejor. Las pacientes les decimos Claro, intentar dormir bien, hábitos saludables, evitar tóxicos y claramente si es una paciente que está o desnutrida o que ha hecho dietas rápidas, le puede llegar a afectar en su salud general. Entonces, toda dieta siempre tiene que estar acompañada de un profesional siempre con nutricionistas que los estén guiando y si hace falta o no hacer analíticas, eso lo dirá el profesional que está acompañando esta dieta. Es peligroso hacer dietas estrictas y rápidas por nuestra propia cuenta. Diferente es si le decimos a la paciente, mira, te recomendamos bajar 3 o 4 kilos, que al final es aumentar un claro, poco la actividad física y dejar de comer un poco los sí, postres. Eh, sí, no compres, no hagas copiosas, intenta bajar un claro. poquito las grasas en Diferente estos es una días paciente que tiene que y, bajar 20, 30 kilos, que ahí siempre deberían sí, estar acompañados de un claro. profesional, claro. Sí, y pensando en todo esto, porque ahora la bajada de kilos y todo esto, entramos en estados de ansiedad, de depresión y demás. El tema ansiolíticos y todo esto y medicación para A esto ver, también puede en influirnos. principio Es otra no, de mis pero dudas. nosotros igual, a ver, lo más Ujú. importante aquí es específico de cada paciente.
Claro que tenemos pacientes que toman medicación crónica para diferentes, desde antidepresivos Claro. o para enfermedades crónicas que la paciente tiene. Nosotros lo que hacemos siempre es ponernos en contacto con su médico neurólogo, psiquiatra, el médico que le haya dado esa Sí, medicación y valoramos quitarla o reducir dosis según hay medicaciones que sabemos que no afectan y medicaciones que podrían afectar. Si es una medicación que podría afectar al embarazo, hablamos con, por ejemplo, el psiquiatra para que nos cambie a otra medicación que no afectaría. Nosotros en la primera visita claro. siempre son visitas muy extensas que evaluamos todo, desde toda la Sí, medicación que toma, la actividad física, lo que hace la mujer para conocerla y poder recomendarla. Hay pacientes que sí toman medicación que estarían contraindicadas y intentamos hablar con su médico o a través de ella les mandamos una carta nuestra para o cambiar la medicación o reducir dosis, pero sí, son factores a tener en cuenta. Pero, a ver, muchas pacientes vienen también diciendo, yo tomo toda esta medicación y me la voy a tener que quitar. No, absolutamente no. Mucha medicación es compatible y a veces solo bajando dosis o cambiando la droga, o hay medicación que es totalmente compatible y la podemos continuar. Pero aquí, claro, tenemos muchas medicaciones diferentes y es importante para nosotros saber qué toma cada paciente, qué dosis, hace cuánto, por qué se la dieron, si realmente hay pacientes que por ahí están con antidepresivos hace muchos años y que no fueron a ver al psiquiatra claro, y les decimos, mira, vuelve al psiquiatra a claro, ver que te haga una nueva evaluación y por ahí mismo con la nueva evaluación claro, ya ven que no es necesario continuar con la medicación. Pero aquí nos claro. ajustamos a cada paciente individual. Teníamos una pregunta por aquí, doctora. Nos dice Rack, es en un, espera, a ver si lo leo bien, sonohisterogram, ¿se puede detectar En un endometriosis? histeresonograma. Vale, a ver, la endometriosis es, lo definimos así para que todos hablemos lo mismo, es cuando las células del endometrio, que el endometrio es esto que hablamos donde se implanta el embrión, la parte interna del útero, sale y crece por fuera del útero. Hay veces que lo podemos ver por imágenes y hay veces que no. Hay veces que haciendo ecografías o, bueno, el histerosono, se pueden ver quistes en el ovario o mismo focos de adenomiosis en el útero, pero hay veces que no lo podemos ver por imágenes y lo sospechamos por clínica. Son pacientes que generalmente tienen dolores de reglas muy fuertes, pacientes que tienen dolor al tener relaciones sexuales o dolor cuando van a orinar. En pacientes que realmente sospechamos que hay endometriosis, aunque no lo veamos por imágenes, la única forma realmente de verlo es haciendo una cirugía, entrando con una laparoscopia, es una camarita por la panza, y miramos a ver si hay endometriosis. Sí, Pero muchas veces también, si sí, lo vemos por una ecografía, se puede ver, sí. vale, perfecto. Erika nos vuelve a preguntar, dice, vuelvo a ser yo. En mi caso será la cuarta transferencia. Tengo endometriosis profunda, adenomiosis, Sí. cardiolipina positivo débil y anticuerpos nucleares 1/160 Vale. positivo. Bueno, yo aquí Creo me he perdido que un Erika poquito. era la de que viene a hacer la histeroscopia, ¿no? Aquí con nosotros pronto. Eh, Y- Cristina, porque luego dice, era en la tercera transferencia quedé vale. embarazada, pero se convirtió en un aborto bioquímico. Entonces, a ver, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La endometriosis profunda, la adenomiosis, pueden afectar la implantación y el desarrollo luego evolutivo del embarazo. Hay muchos estadios de endometriosis, hay algunos estadios muy leves y otros estadios muy severos. No en todas las pacientes con endometriosis haremos el mismo tratamiento. Si son endometriosis severas o en pacientes que tienen síntomas muy profundos, muy severos, a veces vamos a recomendar hacer cirugía antes de hacer el tratamiento de fertilidad. Pero es verdad que en la mayoría de pacientes que nos vienen a la consulta, preferimos hacer el tratamiento para no hacer la cirugía, porque a veces cuando hacemos la cirugía
al tocar estos ovarios, hacer cirugía en los ovarios, podemos disminuir la reserva ovárica, que es muy importante luego para hacer el tratamiento de fertilidad. Entonces, la endometriosis y la adenomiosis se van a evaluar según cada paciente. La cardiolipina y los anticuerpos, ahí ya estamos hablando de trombofilias y factores autoinmunes, que la cardiolipina positivo débil, si es lo único que tenemos positivo, va a depender un poco de los antecedentes. Si ya hubo 4 transferencias, estamos pensando en un fallo de implantación. Si ya hubo un bioquímico, podría ser, bueno, lo consideraríamos ya un aborto, pero probablemente consideraríamos en este caso dar terapia para ayudar, esta terapia que hablamos antes, que es de la aspirina y de la heparina inyectable, para poder lograr que el embrión se implante y que evolucione. Eh, Muchas veces también lo que hacemos, según la paciente y según los resultados que tengamos de la analítica, es trabajar en conjunto con nuestros colegas hematólogos para considerar a la paciente y ver que nos den su opinión en respecto de qué tratamiento darle a la paciente y qué dosis de tratamiento darle a la paciente. Y Cristina nos dice Town, estoy con lorazepam y escitalopram y voy a empezar FIF con delante. Mi psiquiatra me dice que le contacte en cuanto tenga el positivo para Claro, renunciar o perfecto. quitar la medicación. Entonces, esto es lo que generalmente nos sucede a nosotros. Pacientes que están medicadas, lo que hacemos es empezar el tratamiento y una vez que la prueba de embarazo da positiva, inmediatamente contactan con su psiquiatra para, depende de la medicación que estén tomando, solamente en algunas es solamente reducir dosis y ver con la menor dosis. Nosotros claramente necesitamos que la paciente esté estable y que esté bien. Entonces los psiquiatras lo que van a hacer es intentar reducir dosis y lograr la menor dosis siempre y cuando la paciente esté estable. Entonces ellos van reduciendo dosis y cuando logran la menor dosis y la paciente estable, la dejan en esa menor dosis para que haya menos efectos secundarios en el embarazo. Ajá. Y Fer nos está preguntando ahora, doctora, si es recomendable hacer el PGT si tras 3 transferencias fallidas siendo con una beta de 15 o es mejor hacer Vale, test REM. serían dos cosas diferentes. El test REM, ya estamos hablando de temas de cómo se hace la selección espermática en el laboratorio, que bueno, aquí también el factor masculino en parejas donde van con la pareja con el semen de la pareja, nosotros también es un factor importante a mirar y a evaluar. En una paciente que ha tenido 3 transferencias fallidas, nosotros probablemente sí recomendemos hacer el PGT para asegurarnos de que la próxima transferencia, los embriones que estemos transfiriendo sean embriones euploides. Entonces, estemos quitando del medio el factor embrión. Estemos seguros de que el embrión es sano, porque nosotros sabemos que la mayoría de los fallos de implantación son por el embrión, porque el embrión es aneuploide. Entonces, cuando ya luego de 3 transferencias no hay embarazo, vamos a recomendar hacer el PGT y nosotros sabemos que luego de 3 transferencias de embriones con PGT comprobado, o sea que luego de 3 embriones normales, la tasa de embarazo es mayor, es de un 95-96%. Entonces, que si transferimos embriones sanos, realmente los fallos de implantación reales son muy, muy poquitos. Estamos hablando que solamente un 5% sería un fallo de implantación verdadero, porque se sabe, y hay estudios que saben que luego de 3 embriones sanos y genéticamente normales, la tasa de embarazo es de un 96%. Entonces, sí que recomendaríamos hacer el PGT. Muy bien. Creo que ya no hay ninguna pregunta más, doctora. No. Igual, Rosa. Ha sido un Igual. placer. Muchas Quiero, gracias. y además me ha agotado mucho con la respiración, los corticoides que me estás metiendo.
creo que hemos hecho uno de los directos más completos sobre fallos de implantación y que hemos tocado muchos temas, ¿no? Y muchas dudas de muy al día a día, ¿no? Que nos van surgiendo. Y Igualmente, que ha sido un placer, Cristina, que espero estar cuando contigo en otra quieras, ocasión y Rosa, no te muy mando un tarde. saludo muy grande y bueno, que te mejores y descansa. Gracias. Y bueno, deciros a todas que Institut Marqués está ahí, que podéis contactar con ellos. Cualquier otra duda, escribís y os lo van a resolver. Con lo cual, Hasta luego. Gracias. Saludos a que tengáis todas. todo. Adiós. Adiós, adiós.